Consecuencias de los descubrimientos y de la colonización. Los descubrimientos y las exploraciones que se realizaron de nuevas tierras provocaron grandes cambios, entre los cuales se encuentran que por primera vez en 1522 se demostró que la Tierra era una esfera, gracias a la expedición realizada por Magallanes y Elcano. La llegada de los europeos a América provocó la colonización de los territorios descubiertos, es decir, que los mismos europeos se adueñaron de esos territorios, despojaron a los indígenas de su cultura y además el resultado fue que jerarquizaron la sociedad y se basaron en criterios netamente raciales, es decir, los criollos, quienes eran descendientes de los conquistadores, ocuparon el puesto mayor dentro de esa sociedad. Posteriormente se encontraban los mestizos, que eran los hijos de los españoles con los indígenas, y estos ocupaban un lugar intermedio entre los criollos y los indígenas. En el caso de los indígenas, que era la población autóctona de ese territorio, eran conocidos como indios. Además, ellos se encargaban de realizar todos los trabajos manuales y sobre todo se especializaron en agricultura. Por último, dentro de esa jerarquización se encontraban los esclavos, que era la población que era traída de África y trabajaban bajo las órdenes del rey y tenían las peores condiciones de vida. A raíz de esto, hubo una disminución en la población indígena, esto como consecuencia de los enfrentamientos con los colonizadores, es decir, los indígenas, con el fin de poder defender sus tierras, se enfrentaron a los colonizadores y muchos de ellos perdieron la batalla por sus tierras. Los conquistadores reclamaban para su rey la soberanía, es decir, el poder absoluto de las tierras que habían conquistado. Entonces, ellos, al momento de lograr que su rey tuviera todo el poder sobre esas tierras, ellos a cambio recibían una parte de las mismas tierras y se la repartían entre ellos para poder disfrutar de esos beneficios. El Atlántico reemplazó al Mediterráneo como centro de comercio internacional, es decir, ya no tenían la misma ruta de comercio, vieron y optaron por tomar nuevas rutas para poder realizarlo y de los nuevos lugares que ellos iban descubriendo, iban exportando variedad de cultivos y otra clase de productos. Y fue así como esos productos fueron exportados hasta Europa. Luego de la conquista, la vida que se tenía en esos territorios, pues estaba regida por los gobernadores. La corona en sí creó diversos organismos que tenían una función en específico. El virrey, que era el representante del rey en las dos zonas o virreinatos en las que se dividían las colonias, mismas que tenían el nombre de Nueva España y Perú, eran quienes tenían el mando en esos lugares, es decir, tenían el poder para poder gobernarlo. Y por último estaba el gobernador, encargado de dirigir las provincias en las que se dividían los virreinatos, es decir, el gobernador se encargaba de tener en orden cada una de las provincias en las cuales los dos virreinatos que se mencionaron anteriormente se dividían.